Y en esta semana vamos a continuar con el estudio de Primera de Corintios, ahora con el capítulo 14. Muy importante tratar este tema debido a que es un tema que ha dividido inclusive a las congregaciones. Cuando hablamos acerca de los dones, tal vez de los dones que más resaltan es el don de lenguas. Y obviamente este tema ha ocasionado que muchas congregaciones tengan una apreciación diferente, distinta, y que inclusive este don sea muy mal utilizado. Este tema lo vamos a ver en el día de hoy y la siguiente semana. Vamos a verlo en dos partes porque realmente requiere profundizar sobre el tema. Habíamos mirado que a partir del capítulo 12, Pablo ya empieza a hablar acerca de estos dones espirituales y nos muestra que realmente los dones son dados por el Espíritu Santo a la iglesia y es maravilloso el moverse en dones en la congregación con el propósito de edificar a la iglesia. Pero luego al final del 12 él termina diciendo, pero les enseño un camino aún más excelente. Y eso desarrollamos en el capítulo 13 acerca de la preeminencia del amor, hablando de lo que realmente es este camino, porque él no está hablando del amor como una meta, sino como un camino. Y enseguida retoma el tema hablando acerca del hablar en lenguas, pero enfocado en este camino. Y en ese contexto tenemos que desarrollarnos un poco, debido a que tenemos que tener en cuenta de que hay corrientes dentro del cristianismo que hablan, por ejemplo, los cesacionistas hablan acerca de que los dones cesaron, de que los dones fueron necesarios en el inicio de la iglesia, en el primer siglo, y este también era el sello de los apóstoles. Y entonces esto, una vez que los apóstoles terminaron de cerrar el canon bíblico, establecieron las iglesias en la región, pues ya estos dones se acabaron, ya no son necesarios. Por otro lado, está la corriente de los continuistas, aquellos que dicen que los dones continúan y están vigentes hasta hoy, hasta nuestro tiempo. Creo que nosotros nos incluimos justamente en este grupo, en los continuistas. ¿Por qué? Porque primero la palabra de Dios nos dice que los dones están para la edificación de la iglesia, y yo creo que la iglesia continúa edificándose, yo creo que la iglesia continúa creciendo, continúa desarrollándose y por tanto son aún necesarios. Eso quiero aclararlo para que cualquier situación, cualquier cosa que estamos hablando con respecto a esta temática sea entendida desde la visión que no creemos que estos dones se hayan acabado, sino más bien por el contrario, vigentes totalmente en nuestro tiempo. Veamos lo que dice Pablo en el versículo 1 de 1 Corintios 14. Dice, seguid el amor. Recuerda, estamos en el capítulo 13 hablando del amor y él continúa en esta línea y dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis. Pablo habla acerca de la profecía y tenemos que entender lo que es la profecía. La profecía va mucho más allá de la predicación. Hay aquellos que dicen, no, es que la profecía del Antiguo Testamento esa ya terminó y creemos que es así. Pero entonces la profecía del Nuevo Testamento, ¿cómo es? Bueno, la profecía del Nuevo Testamento, y si podríamos definirlo, es hablar de parte de Dios, es tomar algo de la Escritura y usarla en el momento oportuno. Esto quiere decir, no es que alguien viene y te dice, mira, de parte de Dios, Él dice que te va a prosperar y vas a ser muy bendecido.
Bueno, puede que sí, puede que no, pero no es eso profecía. La profecía más bien tiene que ver con no solamente la predicación de la palabra de Dios, que lo creemos, la profecía es predicar la palabra de Dios, pero también es ocupar la palabra de Dios en un momento oportuno para una situación específica y con una persona que requiere escuchar esa palabra. Entonces, Pablo está diciendo, en el contexto en el cual hemos venido hablando congregacionalmente, Pablo dice, seguid el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque en la congregación el hecho de profetizar tiene un impacto profundo en la vida de las personas. Y recuerden que estamos hablando, o Pablo está dirigiéndose a Corintios congregacionalmente, como una iglesia. Y luego da una claridad acerca de el primer principio que Pablo establece con respecto al uso de las lenguas. Y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En este sentido, lo que Pablo está dando es este principio del cual les hablo y que es muy importante. Las lenguas son muy necesarias para nuestra comunicación con Dios, no para hablar con la gente. Y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y esto está inclusive revelado en Hechos 2. Si ustedes me pueden acompañar allá, hermanos, a Hechos 2, donde justamente es el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en ese tiempo sobre los apóstoles, los 120, y igualmente hasta nuestro tiempo. Entonces, Hechos 2, vamos desde el 5. Sabemos lo que ocurre, ¿no? Están todos unánimes en el aposento alto, en medio de eso viene un estruendo fuerte y a manera de lenguas de fuego sobre ellos se posesiona el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en el versículo 5 dice esto, tomen en cuenta. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Es importante mirar esta aclaración. Y hecho este estruendo, el que hablábamos hace un momento, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mira, voy a ir desde el comienzo hasta llegar hasta esta parte. Primero dice que en esta región era muy cosmopolita, habitaba gente de todas partes. Nombra más de 10 civilizaciones de donde viene esta gente. Y dice que venido este estruendo, la gente se acolpó alrededor y dice que les escuchaba hablar a ellos, ¿sí?, idiomas humanos, porque dice que les escuchaban hablar en su lengua. Cada una, fíjate que en Hechos lo que está haciendo es nombrando cada una de estas ciudades porque está enfatizando de que la gente que les escuchaba hablar se quedó maravillada porque decía, ¿cómo es posible que estos galileos, o sea, como diciendo, ¿es posible que de Galilea salga algo bueno? Y estos galileos están hablando en nuestra lengua. ¡Wow! Dice que se maravillaban. Es más o menos como que tú vas a otro país, digamos, te fuiste a visitar Rusia, a hacerte poner la vacuna rusa, Sputnik 5. Te vas a hacer poner la vacuna
Y claro, tú no hablas ruso y en medio de eso escuchas hablar un español perfecto. Obviamente te llamaría la atención y dirías, wow, o sea, a ver quién está hablando, cómo, sí, es lo que está narrando, que está sucediendo en Hechos 2. Y dice que la gente se acolpó y era gente de todas las regiones y dice que les escuchaban a hablar a ellos. Y mira lo que dice el 11: cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. No dice en lenguas angélicas, dice en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo en Corintios? En Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. O sea, las lenguas jamás han sido para comunicarse, este don de lenguas no ha sido para comunicarse con los hombres, sino para comunicarse con Dios. Tal como pasó en Hechos 2:11, cuando dice que ellos estaban hablando las maravillas de Dios. Más o menos, no lo dice, pero probablemente estaban diciendo, wow, Dios, eres maravilloso, eres precioso, santo, 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 bendito seas. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia, eres el rey de los cielos, eres el rey sobre toda la creación. Eso es lo que probablemente están hablando y ellos están entendiendo en diversos idiomas que eran de distintas regiones de gente que habitaba ahí. Y el 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, ellos están llenos de mosto. No dice que ellos estaban haciendo relajo, dice que ellos muy probablemente es como si tú estás en tu casa y comienzas a escuchar una bulla afuera y ves que de la casa del frente, del vecino, comienza a salir una multitud y todos están hablando y todos están ahí. Lo primero que tú pensarías es probablemente, uy, estos han estado en una fiesta y les cayó la policía y han estado tomando. Pero muy probablemente, bueno, estaban reunidos ahí y algo sucedió como un estruendo y salieron. Entonces, lo que ellos dicen no es que había gente metiendo relajo y estaban como borrachos, no. Dice que ellos pensaron que estaban ebrios y decían, estos están borrachos. ¿Por qué? Porque había una multitud hablando y hablando diversos idiomas. ¿Sí? Volviendo a lo que nos dice la palabra, entonces este principio nos muestra algo fundamental del don de lenguas. El don de lenguas es es un don dado para comunicarse con Dios. Dice, no con los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mira, aquí vamos mirando que Pablo hace una distinción. Nuevamente, no te olvides del contexto. El contexto está hablando a una congregación y hablando a la congregación dice, procuren el amor, procuren los dones, pero sobre todo el profetizar. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a la congregación, no habla a los hombres, sino le está hablando a Dios. Habla de las maravillas de Dios. En cambio, el que profetiza congregacionalmente está hablando a los hombres y esto ayuda a su edificación, a su exhortación y a su consolación. Entonces, cuando nosotros miramos y decimos, bueno, entonces, ¿qué es la profecía neotestamentaria? Bueno, es hablar la palabra de Dios en un momento adecuado a una persona adecuada, en un momento correcto. No solamente es la predicación, incluye la predicación, pero va más allá, porque Pablo utiliza, y en griego hay una palabra para predicación y hay una palabra para profetizar. Y Pablo intencionalmente utiliza la palabra profetizar. Y cuando habla de profetizar dice, es para edificación, exhortación y consolación. Como por ejemplo, mira, viene una pareja que está pensando en casarse y dice, mira Juan Diego, queremos casarnos, ¿podrías casarnos? Pero ¿sabes qué? Tenemos que decirte que hemos estado
teniendo relaciones sexuales, hemos caído en fornicación. Entonces, yo no podría decirles, miren, ustedes se van a ir al infierno y eso no estamos llamados a hacer. Como pastores no estamos llamados a condenar a la gente, pero claro, obviamente hacerles mirar su error en el sentido de, mira, ustedes deberían tomarse un tiempo y separarse para recibir sanidad, porque lo que ustedes han estado haciendo destruye el amor que ustedes dicen tenerse. Pero ¿cómo dices eso? Igual nos vamos a casar y lo que hemos estado haciendo es producto de nuestro amor. Perdóname, pero el amor no busca lo suyo y ustedes han sido egoístas porque cada uno estuvo pensando en la satisfacción personal, mas no estuvieron pensando en honrar a la otra persona, lo cual demuestra egoísmo. Y como vimos en Corintios 13, el amor no busca lo suyo. El amor es honesto, es sincero, el amor es virtuoso. Y obviamente cuando alguien está cometiendo un pecado, pues las virtudes se han acabado. Entonces, esta corrección, esta exhortación a que tomen un tiempo para sanar y si es de Dios luego volverse a unir y llevar un noviazgo como debe ser llevado, entonces eso es correcto, pero esa es una exhortación. Eso lo que uno está hablando les está edificando su vida y les está dando también consolación. Mira, esto es para tu bienestar. Eso es profecía. ¿Y está basado en qué? En lo conservador que pueda ser el pastor, en las ideas retrógradas que pueda tener una persona. No, está basado en las escrituras, en el cual justamente el matrimonio está dado para el ámbito matrimonial. Entonces, cuando una persona hace volver a su hermano del error, usando la escritura, exhortándole, consolándole, pues le está profetizando. Y eso, si alguien más lo escucha, si ellos lo escuchan, pues habrá servido para edificar a la iglesia. Pero si ellos vienen y me dicen, Juan Diego, queremos casarnos y ha pasado esta situación, y yo comienzo a decirles, bueno, Rambo, saca la bazuca y les hablo en lenguas y cosas por el estilo, ¿dónde estará la edificación para ellos? De ninguna manera serán edificados, porque habré utilizado un don que es para mi intimidad con Dios, lo habré utilizado para comunicarme con las personas, anulando toda comunicación. Y eso lo vamos a ver mucho mejor aún la siguiente semana. El 4 dice, el que habla en lengua extraña el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué dice? Edifica a la iglesia. Entonces mira lo que nos está diciendo. Claramente aquí está el segundo principio que Pablo nos está enseñando, ¿sí? El propósito de los dones, no solamente de estos dones vocales, si los podemos llamar así, sino de cualquier don, es edificar la iglesia, mas no es para lucirse una persona. No es algo que simplemente se trata de practicarlo y va saliendo, sino que tiene como propósito edificación, construcción. Y cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de otra cosa que no seamos cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y cuando dice edificación es para la edificación de las personas. En el contexto, porque amo, como me enseña 1 Corintios 13, porque amo de esa manera, uso los dones que me ha dado el Señor para servir a otros. 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, Pablo no está diciendo, está prohibido hablar en lenguas. Pablo está diciendo, es muy importante, yo quisiera que todos hablen en lenguas, pero en la intimidad con el Señor. O sea, hazlo en tu casa. ¿Por qué? Porque no está diciendo, mira, primero veamos esta característica de los dones. La característica de los dones no es algo que Dios
te da a cuentagotas. Muchas veces he podido mirar en ciertas congregaciones que el que está adelante presidiendo dice, a ver, pónganse todos de pie y comiencen a soltar la lengüita. A ver, suelte la lengüita y comience a balbucear alguna palabrita que le venga a la cabeza. Bla, 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 ra, 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 te, ji, 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 jo, jo, jo. Y la gente comienza a hacer ese tipo de repetición. El don de Dios quiere decir, es un regalo de Dios, no es algo que se practica, no es algo que se ejercita, no es algo que se recibe a cuentagotas, porque Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia ha entregado a su Hijo Jesucristo, no guardándose nada para Él, sino entregándolo todo, al punto que nos hace coherederos de la gracia en Cristo. ¿Tú crees que vas a coger un don y irte dando una palabra, otra palabrita? No, cuando está hablando de lenguas, está hablando de un idioma. No está hablando de un idioma que tiene 1, 2, 3 palabras, o todos en la iglesia hablan las mismas frases que habla el que les enseñó. No, el idioma es rico, el idioma es amplio, y el idioma que Dios está dando en este don de lenguas es tan amplio que es para completar la carencia que nosotros podemos tener en nuestro idioma para alabar a Dios. Quiero indicar esto, los cesacionistas, o sea, los que dicen que los dones terminaron, dice, es que en el primer siglo era necesario. ¿Por qué? Porque se necesitaba para llevar el evangelio a las distintas personas que hablaban distintos lenguajes. Pues no es cierto, porque la palabra de Dios dice que es para hablar a Dios, no a las personas. Entonces, con eso se desbarata lo uno. Ahora, por otro lado, si es para hablar a Dios, no es para mi momento congregacional, sino es para mi momento de intimidad. Y cuando me refiero a que el don de lenguas es sobrepasar lo que nosotros podemos hablar con nuestro idioma, me refiero a cuando, por ejemplo, tú entiendes lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Sé que no lo vamos a entender al 100%, pero salimos de ese entendimiento dogmático a ese entendimiento que sobrepasa, que decimos, wow, si Dios no hubiera tocado mi vida, ¿dónde estaría yo? Si Él nunca me hubiera alcanzado, ¿cuál sería mi futuro eterno? Pero porque Dios, siendo santo, 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 entrega a su Hijo unigénito por mí, por un pecador miserable. Entonces no solamente te alcanza con decir gracias, sino no encuentras la palabra y en ese momento Dios dice, toma, te la doy, toma, te entrego este don. Habla más allá, que tu espíritu hable las maravillas de Dios. Y entonces lo comienzas a hacer. Por tanto, no es algo que es practicado, no es algo que es enseñado, no es algo que te metes en un instituto y la gente te enseña, o no es algo que practicas después de enseñar de lenguas, pónganse todos de pie y hablemos. No, es algo para tu intimidad y el Señor te lo va a dar cuando lo necesites. Si tú te preguntas, ¿por qué yo no tengo el don de lenguas? Probablemente porque no lo necesitas, porque tu tiempo de intimidad con Dios tal vez no lo requiere, o tal vez no has llegado a necesitarlo. Pero cuando lo necesites, tenlo por seguro que el Espíritu Santo te lo va a dar, y te lo va a dar en abundancia para ti como persona, para tu edificación personal como persona. Pero para la iglesia, para la congregación, no hay edificación. Por eso Pablo dice, qué lindo, yo quisiera que todos hablen en lenguas, pero en la congregación, que profeticen, a no ser que haya alguien que interprete. Y en ese sentido también la interpretación de lenguas es muy importante que sea en un sentido lógico. Yo he escuchado igualmente en congregaciones que dicen, a ver, hermanos, hablemos en lenguas, y están hablando ahí en lenguas y dicen, bueno, a ver, que pasen 2 o 3 para que nos interpreten esas lenguas. Y el uno comienza a decir, por ejemplo, miren, el Señor dice, pueblo mío, prepárense porque pronto está mi retorno. Y la gente dice amén. Nuevamente, no, porque es para hablar las maravillas de Dios, no para profetizar sobre el futuro.
Luego, alguien puede decir, sí, y yo interpreto esto, y el otro dice, y yo interpreto aquello. ¿Te ha pasado que cuando tú vas a pedir una interpretación, por ejemplo, alguien que te traduzca del inglés al español, no te traduce cada uno diferente, sino que todos traducen lo mismo? Entonces, la traducción debería ser confirmatoria. Yo confirmo lo que él ha interpretado, yo confirmo también lo que él ha interpretado, y no cada uno interpreta lo que a su manera cree. Aquí está dando un orden, y la próxima semana no te lo pierdas, porque Pablo da una enseñanza contundente con respecto a esto. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Te imaginas que por esas cosas de la vida tuviéramos la posibilidad de hoy, en nuestro tiempo, en la actualidad, invitar al apóstol Pablo a predicar? Maravilloso, todos estaríamos emocionados y este lugar reventaría. Necesitaríamos un lugar mucho más amplio. Y tú te imaginas que el apóstol Pablo llega y comienza, Rambo saca la bazuca y bla, 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 y wow, tal vez nos maravilláramos los primeros 5 minutos. A los 10 minutos más de uno se estaría rascando la cabeza y diciendo, ¿y qué le pasa a él? A los 15 minutos creo que la mayoría habrá perdido la atención, y a la media hora creo que al menos nadie quedaría poniendo atención, por más apóstol Pablo que fuera. Ahora, si pudiéramos escuchar a alguien, no sé, X persona, pero que hable con revelación del Espíritu Santo, hable con ciencia, hable con profecía y hable con doctrina, ¿no sería mucho más edificante para la gente que le escuchara? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿De qué me sirve hablar en lenguas si nadie me entiende? El 7 dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, ¿no dieren distinción de voces? ¿Cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, dice, si las cosas inanimadas tienen un sonido que las identifica, ¿cuánto más Dios, si nos dio un lenguaje, debería tener un sentido? Si hablo con las personas, un sentido para que me entiendan. Si hablo con Dios, bueno, un sentido en el cual Dios me dio un lenguaje para que Él me entienda. ¿Tú te imaginas si estamos en la batalla? Bueno, hoy ya no se usa, pero hasta hace unos años atrás, décadas atrás, sí se utilizaba todavía la trompeta para dar un sonido, para prepararse a la batalla. Ahora tú te imaginas que el trompetista coge y se pone a tocar tu, 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 tu. Entonces la gente diría, ¿y qué le está pasando a él? O sea, ese no es un toque de guerra, eso tal vez es una canción que nos anima a bailar, a alguna cosa, pero eso no nos llama a la guerra. Ahora es distinto si coge y tu, 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 tu. Entonces ese es un llamado a la guerra. Sé lo que significa, sé lo que es, y yo me preparo para el llamado que me está haciendo. ¿Sí se está entendiendo? Entonces, el 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Pablo está diciendo, si tú no hablas algo que sea entendible por mi cerebro, ¿cómo voy a decir, está bien Pablo o no está bien Pablo? ¿Sí? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Si nos remontamos a lo que decía Hechos, más de 10 idiomas. Pablo está diciendo, hay una infinidad de idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, ninguno de ellos carece de un entendimiento. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes estén hablando y eso que no se entiende, ustedes están hablando al aire, dice Pablo? El 11 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.
Por segunda vez en esto que hemos leído, Pablo enseña acerca del propósito de los dones. Nunca ha sido para envanecer a alguien, nunca ha sido para mostrar una iglesia más santa, ha sido para la edificación de la iglesia. Y entonces cuando él dice procuren los mejores dones, dice procuren los mejores dones para edificar a otros. Qué bueno que puedas edificarte a ti mismo en la intimidad, pero busquemos en base a lo que dice el amor, servir a los demás, no ser egoístas, ayudar a los demás a su desarrollo, a su crecimiento, a servirles a los demás. Y para eso necesitas ser algo entendible. ¿Te ha pasado que alguna vez tú, no sé, tal vez con un extranjero ha venido a preguntarte una dirección en inglés? Y si eres como yo que no habla inglés, uno podría decirse E, sí, O, Y, A, E, U, ¿sí? Ni tú le entendiste, ni él te va a entender. Porque el idioma sirve para comunicarse. Y en este sentido Pablo dice, si yo les hablo a ustedes en un idioma que no entienden, quedaré como un extranjero y ninguno de ustedes me entenderá. Y si ustedes hacen lo mismo conmigo, ustedes serán como extranjeros para mí. Por lo cual, le da un matiz a esto, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Mira, Pablo está diciendo, hablas en lengua extraña, pídele al Señor. Si el Señor te dio esa lengua, pues pídele al mismo Señor que te dé el interpretar esa lengua. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¡Wow! ¿Por qué? Porque estoy hablando de las maravillas de Dios. Pero mira el énfasis que él también le da. Dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces aquí hay muchos que dicen, bueno, sí, las lenguas también es solamente para hablarle al Señor, pero no se trata de que también estés 5 minutos, 10 minutos, media hora, 20 horas hablando en lenguas. Porque Pablo dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y los dones son para edificar. No solamente tu espíritu, sino como dice Pablo, también mi entendimiento. Dice el 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pablo está diciendo, debemos buscar nuestra edificación, no solamente en lo espiritual, porque a veces podemos volvernos muy espirituales, sino también dice, mi entendimiento necesita ser edificado. Por tanto, qué bueno tener el don de lengua, pero también necesito orar con entendimiento. No puedo irme a los extremos, no puedo irme de un lado al otro. Debe haber un equilibrio. Esto hablando en la intimidad con Dios. El 16, estamos por terminar. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente vuelve a hablar hacia la congregación, dice, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe qué has dicho. Aquí quiero hacer una aclaración. Hay mucha gente que dice, yo no quiero hablar en lenguas porque yo no sé si tal vez ofendo a Jesucristo, ofendo al Espíritu Santo. Déjame decirte que el Espíritu no se ofende a sí mismo. Si el Espíritu te ha dado el don de lenguas, siempre hablarás acerca de las maravillas de Dios. ¿Sí? Pero por más que tú estés hablando las maravillas de Dios y lo haces congregacionalmente, la persona que está a tu lado, ¿cuándo va a decir amén? O sea, así sea, porque no entiende lo que estás diciendo. Podrás estar hablando maravillas, pero ¿cuándo digo amén? ¿Sí? A ver, déjenme ver, estaba ahí, cantaré con el entendimiento. 17, dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. El 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5,000 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 5 palabras frente a 10,000. Quiero ir en orden.
Dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Muy probablemente los corintios estaban diciendo, ¿y Pablo qué está opinando sobre las lenguas? Y Pablo ni lo hemos escuchado hablar en lenguas. ¿Sí? Y Pablo les dice, ustedes están equivocados, hermanos. Yo hablo en lengua más que cualquiera de ustedes. Y sí, definitivamente lenguas humanas, habló muchas porque definitivamente los lugares donde él fue y evangelizó requerían que hable otras lenguas. Pero hablando en el sentido que él viene hablando, él dice, sí, yo también hablo lenguas, no sé si humanas o angélicas, pero yo también hablo en lenguas y hablo más que cualquiera de ustedes. Y bien dicen, no sabemos si Pablo las habla o no. Yo les aclaro que sí, porque yo no lo hago en la congregación, yo lo hago en la intimidad con el Señor. Pero quiero aclararles, dice Pablo, que sí las hablo. Pero yo prefiero en la congregación hablar 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 palabras con entendimiento que 10,000. Nosotros podríamos decir, qué exagerado, Pablo. Pero Pablo está haciendo esa exageración porque quiere mostrar y quiere cerrar esto siendo enfático en el sentido de, en la congregación necesitamos hablar con entendimiento. En la intimidad, qué lindo que hable 10,000 palabras, que nadie me entienda, pero en la congregación prefiero 5 que edifiquen. Y con esto termina. Y mira, porque esto va a ser con lo mismo que iniciaremos la próxima semana. El 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Como sabemos, Pablo está corrigiendo a una iglesia que en el capítulo 1 dice que tenían muchos dones. Pero vemos a lo largo de todo el libro de Corintios que Pablo está corrigiendo situaciones muy complejas que suceden ahí. Lo que quiere decir es que una iglesia, por tener abundancia de dones, no necesariamente es más santa, no es que está más llena del Espíritu, sino que es una iglesia que si pierde el rumbo y comienzan como niños a pelearse por los dones. Yo tengo este don, es más que ese don, es que mi papá tiene este don y el mío este don. Eso es lo que hace un niño. Y dice, por favor, sean como niños para la malicia, pero sean maduros en su forma de pensar. No se trata de lo que tú pienses, se trata de lo que la Escritura nos está enseñando hoy a cada uno de nosotros. Yo sé que este tema para muchos puede ser muy álgido y decir, no, es que no es eso lo que yo he aprendido. Y yo tengo muchas preguntas, pero a ver, entonces, si oigo hablar en lenguas, eso no es genuino. No hemos hablado de eso. Lo que estamos diciendo es, a la luz de las Escrituras, Pablo nos está dando principios que deberíamos aplicarlos y vivirlos para nuestra vida congregacional. Entonces, yo sé que pueden haber dudas y a lo largo de las enseñanzas iremos despejando muchas de esas. No nosotros, sino la Escritura. La predicación expositiva lo que hace es ir a través de las Escrituras enseñándonos lo que la doctrina puesta por Dios mismo a través de sus discípulos, de los apóstoles, pues ha traído hasta hoy a nuestros tiempos, para que la iglesia sea lo que está llamada a ser, no lo que queremos que sea. Dejemos de ser niños en cuanto a lo que queremos y comencemos a ser maduros en cuanto a nuestra forma de vivir y de comprender las Escrituras. Pongámonos de pie, por favor. Te damos gracias, Padre, por tus enseñanzas, por tu palabra, el mensaje que hoy has traído hasta nosotros. Yo sé, Señor, que puede haber muchas luchas en nuestro intelecto sobre esto, pero a la luz de las Escrituras, ¿quién podrá decir, no comparto con lo que dices? Señor, no se trata de compartir con lo que tú nos enseñas, se trata de ser obedientes a lo que tú nos dices. Yo te pido, Señor, danos sabiduría a cada uno de los que estamos en este lugar para poder discernir tu palabra, tu mensaje y ser edificados. Gracias, Señor, por esta carta a los Corintios.
habla directamente a nuestros corazones. Y el Espíritu Santo, el dador de los dones que mora en cada uno de nosotros, sea como dijo tu Hijo, llevándonos a toda verdad. Te damos gracias por tu palabra y tu enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.